Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que reflexionamos sobre la condición, la situación de seres humanos en un país, en una sociedad, en la humanidad, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Hoy es el primer programa del último año, del primer cuarto de siglo del 2021. Y conviene preguntarnos entonces sobre los problemas enfrentados a lo largo de este primer cuarto de siglo, que tendrán que ser tarea fundamental de resolución en este próximo cuarto de siglo. Me refiero fundamentalmente, en el caso de nuestro país, a la ruptura que se produjo en este primer cuarto de siglo entre política y sociedad. Elementos que estuvieron de alguna manera siempre en tensión, pero vinculados, imbricados o hibridados el uno con el otro durante todo el siglo pasado, que la dictadura afectó, pero que no rompió. Esa relación sobrevivió de una manera distinta, ya no en un régimen democrático, sino a través de la relación que se establecía, complicada, difícil, entre el mundo político y el mundo social. Y esa relación se expresó bien en el término de la dictadura, en el acto fundamental del plebiscito de 1988. Y durante este primer cuarto de siglo se ha ido produciendo una ruptura entre estos dos mundos cuya relación caracterizaba a la sociedad chilena. Y una expresión fundamental de eso fue el proceso de movilizaciones que se inicia el 2011, pero que también tiene su culminación en el estallido de 2019. Y que se busca, la sociedad chilena, el país busca una forma de restablecimiento de esa relación a través del proceso constituyente. Proceso constituyente que tuvo distintas expresiones, distintos momentos, pero que fracasó en el intento, sobre todo el primero, que buscaba resolver los dos grandes problemas que había vivido en este primer cuarto de siglo la sociedad chilena. Por un lado, la creciente ruptura entre el sistema político y la sociedad, y por otro lado, la incapacidad de superar un orden económico social. Quizás una de esas razones, de las razones por las cuales eso no había sido posible, era precisamente por esta ruptura entre lo político institucional y la sociedad chilena. De alguna manera lo político se expresaba de maneras distintas, pero ya no se expresaba a través de la política institucional. Bueno, para hablar de esto
y ver las perspectivas, no solo lo que ha pasado, sino ver las perspectivas de reconstrucción de la relación entre el mundo social y el mundo político institucional, está con nosotros uno de los más importantes sociólogos del país, de una generación distinta a la mía, no tan lejana, y que tiene una trayectoria muy importante en precisamente en la investigación sobre los temas de movimiento, movilización popular y su expresión política y su relación con la política. Y viene de publicar un libro que es un libro, yo creo, fundamental hoy día para comprender la sociedad que estamos viviendo, que se refiere precisamente a estos temas y cuyo título tengo aquí, se llama Por un Chile diferente, o sea, diferente al de este primer cuarto de siglo. Participación popular en el proceso constituyente. De lo que trata fundamentalmente es de es analizar la importancia de la movilización popular en el desencadenamiento de un proceso constituyente, en la demanda de la solución de estos dos grandes problemas que señalaba la sociedad chilena, pero es que al final de los dos procesos constituyentes, el problema sigue igual. Y sin embargo, se trató del periodo de, con excepción, por algunas excepciones, digamos, del periodo más importante de movilizaciones populares que ha habido en la historia de este siglo. Quién sabe, de este siglo sin duda, más importante, quién sabe si es comparable con lo que fue la movilización precisamente para el término de la dictadura. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si hubo tan importante participación popular, el proceso fracasó? Y, en segundo lugar, con ese fracaso o con esa derrota o como se le quiera llamar, no se resolvieron los problemas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se retoma? ¿O es posible retomar? ¿O qué tipo de proceso de transformación institucional pueda expresar la movilización popular para un nuevo orden socioeconómico? ¿Eso es lo posible? ¿No es eso posible? Para conversar de esto, entonces estamos con Gonzalo de la Maza, que es su en un doctorado en sociología, es uno de los autores más importantes en estos temas, es director de Centro de Estudios Regionales, ha estado vinculado permanentemente a los procesos de movilización popular, tuvo un papel importante en ese sentido en el proceso constituyente mismo, en una secretaría al respecto, como asesorando, coordinando, realizando estudios sobre este proceso. Y entonces ahora acaba de escribir, como digo, este libro que nos permite conversar a partir de él sobre precisamente este tema de si es posible retomar lo, el proceso de transformación al que apuntaba el proceso constituyente. Y para eso, lo primero es partir por la pregunta, ¿qué lecciones sacamos para la movilización popular, primero, y luego para la institucionalidad política, para los actores políticos, de lo que fue el proceso constituyente? Muchas gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Gracias, Manuel Antonio. Siempre un gusto participar del programa
que tiene una continuidad muy interesante y además un honor con un conjunto de invitados muy relevante que normalmente tú traes acá. Yo creo que la tenemos difícil, la posibilidad de resolver esa tensión que señalas. Eh, la tesis principal del libro es que el déficit más importante fue un déficit político, más que, digámoslo así, un déficit de la movilización o de la participación, considerando dentro de la participación tanto los mecanismos que se implementaron de- durante la convención como la enorme movilización que había ocurrido previamente, que había sido estallido primero, con connotaciones claras de estallido, con violencia, con desorden, ¿no? Pero con una enorme masividad y una energía, y posteriormente había sido estallido, pero también revuelta y también de liberación. O sea, antes de la convención ya sucedió un movimiento de cabildos populares muy significativo que todavía no se termina de registrar completamente. Y luego vino una respuesta política, que fue el acuerdo de noviembre del 2019. Esa respuesta política no tenía nada que ver con la movilización. O sea, el primer problema era todavía estábamos en el momento en que los actores de la movilización eran unos y los actores del acuerdo político eran otros, por las razones que tú señalaste, porque ya se había profundizado esa diferencia, esa distancia. Bueno, a pesar de que ese acuerdo era externo a la movilización y que los movilizados no tenían formas de hacerse representar, porque no tenían liderazgo, porque no tenían organización, porque ni siquiera querían hacerlo, como en muchos casos, y porque la política funcionaba como funcionaba, o sea, de manera relativamente excluyente, no hubo ninguna instancia de conversación entre las dos cosas. A pesar de eso, los movimientos sociales ejercieron en el periodo entre noviembre sí, del 2019 y marzo del 2020 y con posterioridad una presión sobre el Parlamento para que la reforma que dio paso a la convención permitiera hacer una política distinta. Y ese cambio fue, o sea, junto con el acuerdo que consagraba un plebiscito a la entrada, un plebiscito a la salida y una serie de otras cosas, un mecanismo completamente electo, que fue lo que decidimos los chilenos, los movimientos sociales agregaron la paridad, los escaños reservados a los pueblos originarios y la posibilidad de que los independientes se hicieran presentes de manera fuerte en la convención. Sí, pero Entonces, también yo creo que es importante también señalar dentro de, de los aspectos como positivos de la solución política, es que lo que se llamaba era para una nueva constitución, así es. y que era, digamos, Ese es el eh, parteaguas. Ese es el parteaguas. claro, pero que no estaba totalmente en las demandas iniciales de la movilización. No, pero por eso digo, que insisto que no hay relación entre las dos cosas. Las demandas de la movilización eran, en el libro se muestran algunas estampas del momento. Era inicialmente sin ningún tipo de lema, más era un sonido de cacerolas. Era una marcha, pero el punto era que era masiva. Es como un símbolo que no termina de encontrar todavía su significante. Bueno, la política consiste en construir esos significantes, construir esos canales. Lo hizo de una cierta manera y ahí entonces el parteaguas es porque fundamentalmente la derecha accede y dice, muy bien, pongamos en juego la nueva constitución. Ese es Piñera y es una parte importante de la derecha política del momento. Sin embargo, eso, bueno, y por lo tanto eso abre un escenario distinto, quizás, bueno, no sé, no hagamos política ficción, abre un escenario de que esa presencia social se expresara. Entonces, la tesis del libro es que no era suficiente con que simplemente la Asamblea, la Convención Constitucional fuese la expresión más directa de los movimientos sociales, principalmente territoriales, no de todos los movimientos sociales territoriales y llamémoslo así identitarios, el movimiento sindical no estaba, no alcanzó a llegar ni siquiera a la convención. O sea, sus candidatos fueron derrotados. Entonces, no es todos los movimientos sociales, pero muy protagonizada por las izquierdas y los movimientos sociales. Una cosa que no tenía todavía unidad política, no la logró
no logró ni siquiera planteársela con claridad, e identificó de algún modo ese proceso como con eso bastaba para poder aprobar una nueva constitución. Como dijo alguien, quizás las constituyentes y los constituyentes pensaban que su tarea era escribir una constitución. Lo hicieron. Lo hicieron en tiempo, lo hicieron en forma, lo hicieron respetando escrupulosamente las reglas, y propusieron una constitución que efectivamente podría haber abordado esos temas que tú pusiste con tanta vehemencia inicialmente, que son un poco el corazón de este programa. Y fue derrotado por un electorado que ingresó a la política en ese momento. Recordemos que el plebiscito de salida fue, la mitad eran los que habían elegido a los convencionales, 43% del universo electoral. En el plebiscito de salida, como el voto era obligatorio, votó el 80 y tanto por ciento, el doble. Esa otra mitad que no se había sentido convocada ni a votar en el plebiscito de entrada, ni a elegir convencionales, y probablemente tampoco se había sentido convocado a salir a las calles el 2019. Sin Eso te iba a embargo, preguntar. Esos 5, 5 4 millones. millones y medio, 5 Ujú. millones, tampoco están ahí. O sea, no están ni ahí, no solo respecto a las decisiones políticas, pero tampoco en la movilización misma. Lo más probable es que no, porque a pesar de que la racionalización de los dirigentes, de los líderes o de los activistas era que ellos estaban haciendo una movilización contra los 30 años, la clase política, etcétera, las pocas investigaciones que hay, como por ejemplo la que hizo Manuel Barosé, que trabajaron, que fueron a entrevistar a los que se estaban manifestando, la mayor parte de esos que se manifestaban votaban o estaban dispuestos a votar. Es decir, no había una oposición tan profunda, eran de algún modo los que todavía seguían ligados al interés político. El voto voluntario, esa es mi opinión, el voto voluntario instaurado en 2011, 2012, creo, alejó, profundizó el alejamiento de un sector respecto de la discusión política. No es que a lo mejor estaban, no hay ni ahí o no, pero no estaban participando en la política, ni de la institucional ni de la otra. ¿Y por qué la tenemos difícil? Porque esa fórmula entonces de lo social expresado en una expresión constitucional o de elaboración constitucional por primera vez en la historia de Chile, eso nunca había ocurrido, no logra sintetizar eso políticamente de una forma tal que hiciese sentido al conjunto de la sociedad que fue la que se expresó en el plebiscito de salida. Hay gente que dice que ese caso hubiera votado, si el voto hubiese seguido siendo voluntario, hubieran votado los mismos que votaron en el plebiscito de entrada, hubiera ganado la alternativa constitucional. Es decir, las convencionales y las convencionales fueron genuinos representantes de quienes los eligieron. Mucho más, no se comportaron como una clase política, se comportaron como representantes directos de su público, pero quienes tenían que votar no eran solo los que habían sido, digamos, impulsores de la movilización. Agreguemos a eso que hay un sector que por el contenido de la Constitución, etcétera, se desmarca, o sea, que quería una nueva Constitución, pero no quería una cosa o la otra. Esa es como pero ¿por qué la tenemos difícil hoy día? Porque fracasa esa experiencia inédita, fracasa posteriormente la reacción conservadora en condiciones mucho más favorables para ellos. El Partido Republicano gana lo que no había ganado ningún partido desde la democracia cristiana en el 65, con 35%, hegemoniza el Consejo Constitucional posterior. Los actores políticos institucionales consensualmente concuerdan una forma de hacer esto que permite tener un texto previo, acordado de consenso de republicanos a comunistas, y sin embargo tampoco son capaces de dialogar, no tienen el problema del voto voluntario primero y obligatorio después, sus mismos electores los eligen, probablemente reaccionando a lo que había pasado antes, y esos mismos electores los destituyen. Y amanecimos el 1 de enero del 2024, ese fue el despertar. Yo digo, ahí yo creí que iba a ser el despertar, es decir, el 2019 se decía Chile despertó. Yo no estoy de acuerdo con eso. Chile venía despertando hacía mucho tiempo, Y también solamente se decía, también se dijo
del 2011 a 2012. Claro, y claro, exactamente. Entonces, pero el 2019 se masificó algo que ya venía preparándose. Sin embargo, ese despertar no logró consolidarse en una nueva trayectoria y el 2024 resulta que habíamos pasado 5 años, 5 años, de 2019 a diciembre. Pensemos que hace solo un año que se rechazó el segundo proyecto constitucional. Nada más Acaba que un de año, pasar. parece un siglo. Así es, parece un siglo. ¿Por qué parece un siglo? Y ahí termino en esta parte, que es que porque la política que tenemos hoy día y la dinámica social que tenemos hoy día pareciera ni siquiera recordar en lo que estuvimos metidos, digámoslo así, entre el 2019, y si lo extendemos incluso antes, desde el 2011 en adelante, y que tratamos de conformarlo en un nuevo orden. Podemos sumar a estos ejemplos de elaboración constitucional vía asamblea el esfuerzo de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, que intentó una salida, digamos, más por arriba, poner de acuerdo a la élite y reformar, o sea, crear una nueva constitución y que se eligiera el camino, si el camino iba a ser más de una asamblea o el parlamento, en fin, la élite política no llegó a acuerdo. Después vino los movimientos sociales, después vino lo que llamamos la calle, ¿no? Que el estallido social no eran los movimientos sociales, era una cosa muchísimo más amplia y más inorgánica. Después vino el acuerdo de la élite de nuevo, que dijo, bueno, la paz y la nueva constitución, o sea, desmovilicemos, pero contra eso ofrezcamos una constitución. Después vinieron los movimientos sociales de nuevo en la convención, después vino la ultraderecha con un nuevo acuerdo de la élite y ninguno de esos actores logró el cometido. Entonces, en 2024 llegamos, pero en 2024 nos dedicamos a discutir de Monsalve, lo que había hecho el subsecretario Monsalve, de los escándalos del señor Hermosilla, de otras de los Y de la portonazos. incapacidad de hacer la única cosa posible que significaba retomar la idea del cambio, que era Exacto. la reforma a pensiones. Y bueno, por eso, y porque ninguna de las cosas que dieron origen a todo ese ciclo de movilización, de 2011 en adelante, se ha resuelto. Parcialmente se logró algo en educación, eso fue que fue la gratuidad y la ley de inclusión escolar, y sería todo. O sea, todo ese esfuerzo de todo orden económico, social, organizativo, en disputa, y por lo tanto es muy complicada la situación ahora. A mi juicio, para retomar tu introducción inicial, el 2025, que tenemos nuevamente elección presidencial y parlamentaria, quizás, habiendo pasado ya un año que parece un siglo, quizás, pero no soy muy optimista al respecto, podría retomarse algunos de los temas en un registro un poco distinto. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Entonces, y no solo no ocurrió en lo político, porque la política está enfrascada en cosas de un orden muy diferente, sino que tampoco en la sociedad, porque la sociedad no está movilizada, está desarticulada, está, digamos, temerosa, sometida a una serie de transformaciones. O sea, esa transformación que se venía produciendo ahora se vive muy dramáticamente y por lo tanto también la dinámica Es decir, todos los actores eh, se desgastaron en este proceso. No tenemos ni los movimientos sociales, ni la acción colectiva en la calle, ni las organizaciones de las cuales surge, ni tampoco los actores políticos. Ni tampoco tenemos, en términos estrictos, el actor que de algún modo expresa ese conjunto de distintos actores, que es la ciudadanía. Estamos Así es. frente a una ciudadanía estallada. La ciudadanía no es lo mismo que movimientos sociales, Exactamente. ni es la Exactamente. suma. Y entonces no tenemos ni una ciudadanía, porque uno podría decir, ¿no es cierto?, que fueron partidos y ciudadanía la que se expresó en el plebiscito del 88. Sí, También claro. estaban las Así. movilizaciones, pero como la movilización había estado muy reprimida, era más complicado. Los movimientos sociales se expresaban a través de la ciudadanía, básicamente. Y lo que tenemos hoy día es una ruptura entre todos estos actores y a su vez aquel que podría ser la expresión de la unidad de ellos, que es la ciudadanía, aparece muy dividida, muy distante
de la política y básicamente atomizada a través de sus intereses particulares, digamos. Y claro, eso tiene muchas razones. También hay que pensar las transformaciones sociales y culturales que han ocurrido durante este periodo. O Así es. sea, digamos, el periodo, el plebiscito del 88 ocurrió hace 30 años, ¿no? Y no existían las redes sociales, o sea, no Eso es un existía tercio de siglo, ¿eh? No es poco. exactamente. Entonces, yo diría que, en cambio ahora estamos con quienes pudieran estructurar esto muy desgastado, cosa que no es rara, dos intentos constitucionales, un estallido, una revuelta, 7 elecciones. Yo hice la suma el otro día de cosas que pasaron. Una pandemia que causó 50.000 muertos y que nos encerró durante un periodo largo, que desarticuló, que causó un daño familiar, psicosocial, que no hemos evaluado. Y entonces, claro, como tenemos un gobierno que quiso ser, en cierto modo, digamos, la expresión de esa misma meta que quería la Convención Constitucional, también ese gobierno quedó sin piso. Pensemos, Piñera en su gobierno al año quedó sin piso, cuando vino el estallido, dejó de ser gobierno, Así es. Boric lo ha hecho mejor en ese sentido, tiene más adhesión, no ha librado una guerra contra nadie, ¿ah? Y, pero sin embargo, el proyecto de Boric no tiene piso real. Boric por simbolizar el jefe del gobierno, ¿no? El presidente. Pero en realidad el problema es más de fondo. Incluso más podemos decir, ¿qué pasaría si todos dicen, bueno, lo más probable es que el próximo gobierno sea de derecha? Es muy probable, pero ¿para hacer qué? O sea, la pregunta no es si es de derecha o de centro o de izquierda, sino que qué es lo que puede hacer. Y ahí entonces volvemos a la pregunta que tú dices, ¿cuál es el elemento que yo encuentro que es positivo del periodo? Es que hoy día sabemos mejor cómo hacer un proceso deliberativo, participativo. Mi libro es sobre participación, yo tomo esto desde el ángulo de la participación, para documentar que en primer lugar esto sucedió, esto ocurrió, Chile se movilizó masivamente. No es verdad que el octubre del 2019 fue una especie de fenómeno extraño, digamos, de gente que salió a destruir el país. No tiene nada que ver con eso. Ni que la convención fue un fenómeno también estrambótico, sino que hubo esfuerzos e incluso en el Consejo Constitucional, en el proceso del 2023, hubo experiencias participativas interesantes y un refinamiento técnico, los recursos adecuados para hacer un buen proceso. El problema lo tenemos no en la participación y en la disponibilidad, lo tenemos en organizar políticamente un proceso que permita que la ciudadanía se pueda expresar en función de un horizonte común o de algunos contornos de horizonte común. Esa es una tarea política. Ahora, de acuerdo, eso es una tarea política, pero es una tarea política en que el componente político no es solo de los actores Así políticos es, así es. propiamente tal, es también de la ciudadanía, es también de los movimientos sociales. En la medida que los movimientos sociales sean puramente identitarios, está muy bien, es tu función, pero también es, y esa es la sabiduría de los movimientos sociales en distintos momentos de la historia del país y de otros países, es su vinculación con el mundo de lo político, aunque tenga que ser autónomo, Así es, y su así es. vinculación con el mundo de la ciudadanía. La ciudadanía es algo más que esa suma de movimientos sociales. Y entonces mi impresión, lo que yo quisiera, porque tenemos que ir acercándonos al final, ¿qué crees tú que es, dado en esta situación de pesimismo que Ujú. te reconozco, eh, pero ¿qué crees tú que es lo principal, que la cuestión principal que debiera resolver la ciudadanía, los movimientos sociales y los actores políticos? Lo que pasa es que, y por eso digo que la tenemos difícil, porque como no hemos resuelto nada, y entonces nos hemos desgastado, tenemos que retomar o sea, si decimos reforma de pensiones, es porque la reforma de pensiones, las pensiones que tenemos nacieron en la reforma del año 80, digamos, y la tenemos todavía.
No logramos salir de ahí todavía. Entonces digo, tenemos otras cosas nuevas, tenemos un avance de fuerzas autoritarias de derecha en el mundo. ¿Ah? Vamos a entrar en este año en la era Trump, Trump-Musk, no solamente Trump, Sí, ¿no? El mayor multimillonario del mundo, en el gobierno de Estados Unidos y dueño además de la forma como nos comunicamos. En fin, entonces yo creo que se agrega una defensa de la democracia, el problema de cambiar nuestro modelo social básico, este modelo neoliberal, por uno más amigable, llamémoslo, más inclusivo, es una cosa clave, sigue siendo clave, y reconstituir una articulación mínima que no va a ser la misma de antes, ¿no? Porque no van a ser ni los mismos partidos ni los mismos actores, pero que pueda poner un horizonte. Hoy día eso es la reforma de pensiones, mañana puede ser otra cosa. ¿Ah? Yo personalmente creo que quienes mejor están, yo sé que estamos en la hora, quienes mejor están estructurados para eso son las mujeres. Esa es mi opinión. No solamente porque el movimiento feminista es el movimiento social más desarrollado en nuestro país y con mayor logro, sino que porque los problemas hoy día están siendo, y las defensas democráticas están siendo protagonizadas por las mujeres. A diferencia del pasado, que las mujeres eran conservadoras, hoy día son las que tienen presente aquellos límites que no se pueden traspasar. Eso no es decir nada todavía, pero es una base sobre la cual pensar este asunto. sí, podemos estar de acuerdo en lo último, pero porque ahí yo veo que hay un dato, hay un dato. Ujú. En cambio, en las otras formulaciones hay un wishful thinking, el- pero no hay el dato. El dato podría ser, pero estamos lejos de eso, ¿no es cierto? El dato podría ser al menos que el conjunto de partidos eh, tuviera un proyecto común, que es precisamente superar esta situación, impedir que el caos que se vive, que la descomposición de la sociedad que se vive, eh, se siga profundizando. Entonces yo creo que ahí hay una tarea que me parece clave y no sé, no creo que sea suficiente, pero que sí creo que es necesaria. Lo que te podría agregar, Manuel Antonio, sin responder de fondo a esa pregunta, es que en términos de los procedimientos, el procedimiento participativo es hoy día mucho, mucho más posible de desarrollar que lo que era hace 10 años atrás. O sea, todos los intentos lograron un grado de involucración de la ciudadanía. Hoy día nadie está pensando en eso, pero es posible hacerlo. Es posible ir a preguntar, es posible, pero eso supone una voluntad. Y esa voluntad es una voluntad que tienen que tener o los movimientos unificados, que no es el caso, o los partidos unificados, que no es el caso. Entonces, por ese lado a mí me cuesta hacer proyección y creo que el periodo va a ser relativamente largo, o bien, puede que haya algún elemento que lo, lo catalice, no sé, pero en general creo que las condiciones para que eso se rearticule sobre temas que ya tenemos mucho tiempo pendientes, eh, va a tomar tiempo. Ojalá se diera en torno a la próxima campaña, o sea, que fuese que alimentara eso, independientemente de si gane la derecha, el centro o la izquierda. O sea, yo a veces no creo que sea el punto de fondo. Que nadie puede resolver esto así con con un acto único. Y por eso la simplificación de los problemas es muy lamentable. A mí me gustaría o quisiera que hubiese como un trabajo, y eso trato de documentar en el libro, muestro cómo es posible que se hagan acciones de participación sociopolítica que en nuestro sistema político no existen. No hay. Eso no va a ¿Cómo cuál? resolver Por ejemplo, y con esto tenemos que terminar, ¿cómo cuál? ¿Qué tipo de acciones sociopolíticas tú ves que es posible, incluso por la memoria que tenemos del Ajá. último tiempo, de que había formas de participación que fueron muy importantes?
De partida, si pongo lo más importante de la convención fueron las iniciativas populares de norma, po. Es una forma mediante la cual la ciudadanía se hace parte del proceso legislativo, se acerca al proceso de elaboración de las normas, ya no constitucional. Eso existe en muchos lugares, acá no existe. Y Bueno, puedes lo decir, importante es que eso tiene una cierta base general de por apoyo. supuesto, sí, claro, pero es que ese problema no es la falta de apoyo. Hoy día se dice, bueno, la gente está desmovilizada, pero ¿cuáles son las oportunidades para No, ello? una base general de apoyo, digo, también a nivel político es probable. Debiera tenerla, Encontrar un cierto consenso en formas de participación. exactamente. Bueno, Hay un segundo sí, mecanismo adelante. que es el mecanismo del plebiscito, los plebiscitos locales. ¿Ah? Ni siquiera el plebiscito, el referéndum, el de origen ciudadano. Eso es algo que nuestra legislación lo tiene, no se puede practicar. Simplemente si hiciéramos lo que hacen en los estados de Estados Unidos, de que tú junto con votar en las elecciones puedes levantar iniciativas ciudadanas con ciertas características y tú te involucras en esa discusión, fortalecerías la política y la participación al mismo tiempo, simplemente con que pudieras... En Estados Unidos, a mí me tocó ser observador de unas elecciones, en la segunda vuelta de Bush, me parece, y las personas entraban a la caseta y demoraban una hora Bueno, en- es por porque eso. tenían que marcar rápidamente, pero después tenían una cantidad de cosas sobre las cuales votar, pero que era, claro, muy restringido Sí, así a es. la localidad. Así es, pero al mismo tiempo que estás votando por tu alcalde, el alcalde se habrá tenido que pronunciar acerca de si la moción de su ciudadano le gusta o no le gusta, o sea, Claro, politizas la política así y al es. mismo tiempo la acción social. No son resoluciones sustantivas, son procedimentales, pero que permitirían algo que no se intentó, o sea, se intentó acá, en estos procesos constitucionales, pero no, los procesos no fracasaron por eso, no fracasaron por las iniciativas populares ni fracasaron por las audiencias ni por nada, fracasaron por otras razones. Y los movimientos sociales tienen que entender eso también. El punto central es este, que los procesos de socialización política, o sea, por la cual la gente se siente parte de una comunidad política, lo fueron los partidos políticos en Chile. Eso sin duda. Y en cambio, hoy Pero día ya ya no no lo lo pueden son. ser. No, no, eso es lo que estoy diciendo. Ahora ya no lo pueden ser. Y estas pueden ser fórmulas que vayan precisamente en entender que los problemas que se viven son problemas colectivos y sobre los cuales yo puedo dar una Ese es el opinión. asunto, ese es el asunto. Y si no, nos quedamos entonces con las encuestas y las redes sociales. Y Así es. ahí tenemos otro camino No, que no va a ahí resultar. profundizamos la crisis. Exactamente. Eso es. Bueno, muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros y será hasta la próxima vez, señoras y señores auditores, hasta la próxima semana. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Manuel Antonio. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.